Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más a este Varieté, a este programa en el que repasamos episodios y asuntos que tienen que ver con la identidad de nuestro pueblo, de Algeciras. Y hoy vamos a hablarle de un lugar emblemático y muy curioso que seguramente muchos algecireños conocerán y otros a lo mejor no tanto. Si les digo la Capilla del Cristo de la Alameda, pues seguramente muchos sabrán a qué me refiero y otros, como digo, le sonará de refilón. Una capilla que se encontraba al linde de la antigua desembocadura del río de la Miel, en la calle Cayetano del Toro, y que ahora vuelve a ser de actualidad, además, precisamente por un proyecto municipal. Pero mucho mejor que yo para ilustrar acerca de este asunto, vienen a hablarnos nuestros colaboradores inestimables, como siempre, de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras, de AEPA 2015, Juan Barreno, Benjamín Calvo. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Benjamín, es así, ¿no? Vamos a hablar de este asunto que ahora vuelve a estar de actualidad, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar sobre la Capilla del Cristo de la Alameda, que está muy de actualidad porque va a albergar un museo próximamente, está ya aprobado y el proyecto está ahí, que va a exponer pues una colección de arte del que fue abogado de la localidad, Antonio Viñas. Entonces, para ello viene Juan Barreno, que es amigo de la familia y que nos va a exponer perfectamente en qué consiste el proyecto y cómo va a ser ese proyecto. Así que... Integrante, además, también investigador de AEPA 2015, Juan Barreno. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, cuéntanos. El proyecto, además, un proyecto entusiasmante, ¿no? Por todo lo que representan. Sí, la verdad que sí. Bueno, voy a explicar un poco antes la historia, un poco de la historia de lo que es esta Capilla del Cristo de la Alameda, que fue construida en 1766 junto a la antigua Alameda. La Alameda pues era una zona donde había muchísima arboleda que se situaba en la parte de Algeciras, colindante prácticamente con la desembocadura del río de la Miel, con el río de la Miel, ¿no? Ahí en este plano vemos efectivamente la ubicación de esa alameda, lo que es el plano, uno de los planos del Marqués de Berbún, ¿no? Ahí es donde se situó la Capilla de la Alameda, que fue una iniciativa de construcción por el presbítero Domingo Pérez, que obtuvo la licencia del obispado. Hay constancia de que a mediados del siglo XIX la propiedad era de un tal señor José Morales Carrera y posteriormente pasó a ser de sus herederos, es decir, que era particular, ¿no? En 1806 el ayuntamiento le concedió nuevos terrenos colindantes por la parte de atrás, por lo que se añadieron a la espalda de ella almacenes y viviendas humildes. Fue muy venerada esta capilla del Cristo de la Alameda, ya que por aquel entonces se situaba, como he comentado, cerca del río de la Miel, y allí era donde estaba el antiguo puerto de Algeciras, puerto pesquero, estaba en lo que es el río de la Miel, y era un paso obligado para los pescadores que atracaban sus barcos allí, ¿no? Y eran muy venerados por los marineros, precisamente. Efectivamente, había un gremio de marineros, de los mareantes, el gremio de los mareantes, que bueno, pues eran muy asiduos de esta capilla. Tuvo especial importancia en los años del 1779 a 1782, cuando el asedio de Gibraltar, porque la flota que estuvo compitiendo en ese asedio de Gibraltar... Se refugió, ¿no?, el río adentro.
¿no? Que entre los que destacaba el almirante Antonio Barceló, pues utilizaban mucho esa capilla para ir a rezar y a visitarla. Entonces obtuvo muchos beneficios esa capilla durante el asedio de Gibraltar, ¿no? Allí se veneraba el Santo Cristo, qué fotografía más bonita de lo que fue la capilla. Esa es preciosa, el Santo Cristo de la Piedad, así como las imágenes de la Virgen de los Dolores y de San Juan Evangelista. Ahí, disculpa Juan, podemos ver efectivamente de gran belleza la imagen, Sí. todo lo que era el entorno con esa alameda que describe, al lado del puente que cruzaba el río, ¿no? Y hasta en esa fotografía se ven hasta los palos de las embarcaciones que hay detrás del puente, ese puente que había allí, ¿no? Con el tiempo decayó la asistencia a la capilla hasta el extremo que a finales del siglo XIX solo abría el Jueves Santo. ¿Por qué? Pues porque, claro, ya muchos de sus enseres religiosos se trasladaron entonces a la cercana capilla de San Antón, pero aquello dejó de ser un paso obligado y entonces, pues claro, ya la gente iba menos. Fue saqueada en 1931, como el resto de edificios religiosos de Algeciras, durante la Segunda República, y allí se estableció un almacén de vino a mediados de los 80 del siglo pasado. Un taller de electricidad, un comercio, otro taller de recauchutados. Hay fotografías ahí que lo dicen, ¿no? que vamos a ver ahora, que nos lo van a exponer. Esa es la fotografía del almirante Barceló. Que mencionaba antes, ¿no? Que popularizó además la devoción a la capilla. Sí. Por todo el... Eso se trata de un cuadro que creo que está en el Museo de Algeciras, ¿no? Pero que forma parte también de la colección de Viñas, ¿no? A principios del siglo XXI, esa capilla fue restaurada y dedicada a Museo de Arte Sacro, fotografía de la zona, ¿no? Que una vez más vemos aquí, ¿no? En esta imagen como todo lo que era el entorno. Para quien todavía no se haya terminado de ubicar, aproximadamente enfrente se encuentra actualmente la estación de autobuses de San Bernardo, y es justamente en ese cruce donde desembocaba el río. Es el puente que veíamos desde la otra parte, ¿no? Sí, exactamente, ahí confluían 3 puentes sobre el río de la Miel, la importancia que tuvo el río de la Miel en Algeciras, ¿no? En 2002 se restauró como una capilla de arte sacro, pero hubo que cerrarla porque tenía muchas humedades. La proximidad del río siempre ha sido un problema para esa capilla, primero por su inclinación, según me estuvo diciendo un buen amigo aparejador recientemente, ¿no? Jesús Sánchez Medina, que por la inclinación que tenía y luego la humedad que cogía, que viene del río, ¿no? Sin embargo, ahora, después de haber pasado por una serie de vicisitudes donde se veía prácticamente abandonada, ¿no? Porque, como digo, aquello después tomó unas imágenes que no tienen nada que ver con lo que fue, ¿no? Ahí, esos son, desde el Hotel Anglo-Hispano, eso es una vista desde el Hotel Anglo-Hispano de lo que es la zona también, ¿no? Sí. Y luego ya digo que tiene unas imágenes de muchísimo deterioro. Sin embargo, ahí esas imágenes, eso llegó a ser un taller de electricidad, si no me equivoco era de Revilla, ¿no? Que luego se fue a lo que era la calle Aníbal, el Callejón de la Vieja, se trasladó. Y también había un taller de recauchutado en el rincón, ahí a la derecha. Lo que eran los almacenes antiguos de la capilla, ¿no? Vamos, conozco perfectamente la persona que lo explotaba, que era... ahí se ve ahí se ve, y el garaje. Al lado el garaje hispano, y justo en el rincón también había un pequeño taller recausitado de un señor que se llamaba Jacinto Carrasco, que es allí delante del coche negro, aquella puerta que se ve allí. Y ahí, por donde está el otro coche, es donde está hoy la entrada al parking que hay ahí. Sí, exactamente. Eso es la zona de la capilla, pues esas fotografías, pues, hubo ahí también un anuncio de Hostal La Plata, que ahí está enfrente. Se puede observar el deterioro progresivo, ¿no? Que tuvo un deterioro tremendo, incluso había una vivienda arriba, recuerdo que había una familia ahí, ¿ves? Es el taller de recauchutado, el de enfrente, y aquí, en la parte de la izquierda donde están esas ruedas, hay una puertecita y arriba una ventana, ahí había una vivienda, y recuerdo que ahí llegó a vivir una familia
él era de Algeciras, pero ella era brasileña, y los hijos, si no me equivoco, siguen viviendo en Fíjate, Algeciras. qué cambio, qué diferencia. Y aquí estamos asistiendo Esto ya fue un poco cuando a eso, ¿no? A la se trató de transformación hacer actual, ¿no? no, el arte sacro, En que en 2002. 2002, pero que las humedades obligaron a cerrarlo, ¿no? Y luego, bueno, en la actualidad está nuevamente reformada. Recientemente se ha adjudicado un proyecto para su puesta en valor y convertirla en museo a una empresa de Málaga, cuyo presupuesto va a ser financiado en un 80%, según estuvimos hablando con la concejala Pilar Pintor. Eso es ahora mismo, Esto es otra esa es cosa la ya. foto de cuando estuvo como arte sacro. Como arte sacro en pero 2000, hoy también principio de los tiene 2000. una vista muy Similar. bonita. Qué diferencia, en su momento. Esa nueva restauración va a ser financiada con fondos EDUSI de la Unión Europea, ¿no? Por lo que está muy cerca su apertura, porque todo parece indicar, espero que no haya ningún tipo de incidencia, y según nos dijeron las autoridades locales, antes del 31 de diciembre estará para su apertura. Esta histórica capilla albergará lo que va a ser una imponente colección particular de Antonio Viñas de Roa. ¿Quién era Antonio Viñas de Roa? Antonio era un brillante abogado, perteneciente a una familia procedente de un pueblo de Ciudad Real que era Almodóvar del Campo, que es Almodóvar del Campo. Esa es la fotografía de Antonio Viñas en su despacho, ¿no? Aunque no naciera en Algeciras, tenía un amor especial. Vino muy pequeño aquí y se sentía algecireño, fundamentalmente, ¿no? Además de ser un excelente abogado, era licenciado en Historia del Arte, lo que suponía para él, más que una segunda, yo diría que una primera vocación que lo llevó a ser un gran coleccionista de arte. Su intención siempre fue ceder su legado a la ciudad. Lo intentó en vida, porque claro, él no pensaba, estaba perfectamente sano, no pensaba que se iba a morir tan joven, pero lamentablemente falleció muy joven, a los 49 años en 2018. Un ictus, por la noche pues lo sorprendió y se quedó fallecido en su propia cama, ¿no? Bueno, pues sus hermanos, Javier y Elena, junto con sus padres, negociaron con el Ayuntamiento y el Museo de Algeciras la cesión de su legado, que bueno, tras unos años de gestión, llevamos, gracias a la buena acogida, pues tanto por el alcalde, señor Landaluce, como por la concejala de Cultura, Pilar Pintor, y la directora del museo, Rosabel O'Neill, pues han puesto mucho empeño, ¿no? Y entonces van a trasladar esa colección a este lugar adicional, al museo, como sitio adicional. Un sitio muy emblemático para Algeciras, como es la capilla de la Alameda, y que se podrá visitar en breve, lo que estoy diciendo que es una colección antológica. Está compuesta esta colección de unas 360 piezas de cartas náuticas, mapas, antigüedades, acuarelas, cuadros, objetos de decoración y escultura. Así como tiene un cartel original, óleo sobre lienzo de la Feria de Algeciras de 1915, de un famoso pintor como era Mariano Bertucci. Esto recuerdo que me decía que lo adquirió en una subasta que se llevó a cabo en Madrid, ¿no? Pues todo ello está analizado, informado y valorado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Va a suponer un valor añadido muy importante, tanto para el museo, por supuesto para la capilla, que la va a poner en valor, para el museo como para el ayuntamiento y como para la ciudad de Algeciras, ¿no? Bueno, desde aquí, pues en nombre de nuestra asociación de emprendedores del patrimonio algecireño, AEPA, queremos dar las gracias por cumplirse los deseos de Antonio Viñas, de que su colección se exponga en la ciudad de Algeciras, al que personalmente conocí, fui amigo de él, he estado incluso viajando con él, recuerdo una anécdota en Edimburgo, que cuando visitamos el museo, bueno, pues aquello fue una lección de historia impresionante, porque Antonio siempre quería satisfacer a los acompañantes y previamente a la visita sabía dónde íbamos a ir y se lo preparaba. También, ¿no? Y eso fue una visita impresionante al Museo de Edimburgo, ¿no? Entonces, en más de una ocasión me manifestó su interés. Su deseo, ¿no? Porque esta colección quedara siempre en Algeciras. En Algeciras. De ahí que su hermano Javier, desde el primer momento cuando tuvo las primeras reuniones con el ayuntamiento,
pues siempre me ha llamado para que lo acompañara, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos estado en todas estas negociaciones que vamos... Que ahora empiezan a ver la luz, años, ¿no? ¿no? Aquí hay que destacar dos asuntos, Juan. Sí. Por un lado, es la propia puesta en valor del enclave, ¿no? Dejando de momento de un lado, ahora hablamos de la colección de Antonio Viña, pero la propia puesta en valor del enclave era, como hemos podido ver en el repaso que hemos visto de las imágenes, una cuestión casi de justicia de patrimonial, ¿no? Porque era un lugar más o menos emblemático, pero que formaba parte de la historia de Algeciras, que había ido quedándose en deterioro. Y no ha sido fácil, según parece, precisamente por las humedades, ¿no? Ha sido un edificio complicado. Sí, hombre, me consta que durante los 4 años, desde el principio, pues la idea de la directora del Museo, Rosabel O'Neill, de la concejala de Cultura y del propio alcalde, era que esto tuviera una ubicación permanente. Y esa ubicación permanente se ha conseguido en la capilla. Lo que sucede es que la colección es tan amplia que no se va a poder exponer todo en lo que es la capilla, porque también tendrá una serie de exposiciones itinerantes que se irán exponiendo en la colección en el propio museo, Ajá. parte de la colección. Ajá. Porque, como te digo, son nada más que cartas náuticas y repografía y reprografía, y pues son, creo que son más de 400, ¿no? Claro. En definitiva, la capilla se ha reconvertido y es el proyecto en un museo. No va a tener uso como capilla como tal, como tuvo en el pasado, ¿no? Sino como museo. Y además, recientemente, en la última reunión, estuvimos viendo un vídeo que la propia empresa que se ha adjudicado el proyecto final lo ha enviado y nos lo estuvo enseñando la concejala de Cultura y Rosabel en el museo, y es una auténtica joya cómo va a quedar la capilla, ¿no? Con por la dentro, exposición claro. de esa colección. Sí. Por dentro también, ¿no? Porque será también un auténtico motivo de acudir el ver la capilla por dentro, ¿no? Que forma parte del pasado de la ciudad. Va a sumar para la ciudad de Algeciras, va a sumar un montón. Exactamente. Claro. Si no, la capilla es una joya, como ha quedado. O sea, como ha quedado ya sabiendo que es una capilla con una historia, como he explicado, pero que hoy se ha convertido en un museo. Ya no va a ser una capilla para venerar a ningún santo ni nada. Para eso está, pues bueno, lo que es la Capilla de la Caridad, donde se trasladaron los enseres religiosos que había en la capilla de... ¿Tenemos fecha para eso, Juan, más o menos? Bueno, en principio tiene que estar terminado el nuevo proyecto para el remate final, tiene que estar terminado antes del 31 de diciembre. Yo creo que sí. Antes del 31 de diciembre pues tenemos la grata noticia seguramente de la ejecución definitiva del proyecto. Luego será también cuestión de... Y el empeño de las partes implicadas, claro. Sobre todo bueno, el alcalde, la concejala de Cultura y la directora del museo, es que precisamente se haga ya con este último proyecto adjudicado, que se paga, como he dicho, con fondos EDUSI. Sí, además porque precisamente son exigencias de los propios fondos esos plazos, pero digo que una vez que esté ejecutado, luego imagino que habrá que esperar también un tiempo a todo lo que es la puesta a punto de, probablemente en los primeros meses del año que viene ya podamos visitar este nuevo... La colección, como digo, es una auténtica joya. Yo he traído unas cuantas fotografías como una muestra de esa colección. Ahí era que fotografía más bonita de lo que eran los acueductos de... Esto forma parte de la colección de Antonio Viña. Estos cuadros forman parte de la colección. Ahí se ve el río, y ese es uno de los acueductos de Algeciras, ¿no? No sé si será el de los Arcos o será el del Cobre. El del Cobre. Uno de los dos, las casas al fondo, y son imágenes de Algeciras sobre todo y del campo de Gibraltar, que Antonio siempre ha tenido mucho interés en coleccionarlas. Claro. Aquí probablemente estamos hablando del siglo XVIII. Casi todos son del siglo XVIII, XIX. Sí, hay alguna cartografía, algún mapa del siglo XVII también, que están allí, que se podrá contemplar, ¿ve? Como esta, por ejemplo. Nos recuerda, ahí tiene el arco de la bahía. Eso pues no sé si será precisamente durante el asedio de Gibraltar, con tantos barcos ahí porque enfrente. se ven muchos barcos, ¿no? Parece Gibraltar, una recreación. la bahía La verdad es que va a ser una auténtica maravilla, ¿eh? Sí. Eso es, además, mira, esa fotografía es Puente Mayorga. Mira ese puente que todavía existe. ¿Qué puente más empinado? Claro, y esto es del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, quiero recordar.
Eso es, y es precioso. El Puente Mayorga, ese puente existe todavía ahí. Sí, efectivamente. Además, se Que transita, se puede pasar. Qué imagen más bonita de Puente Mayorga. La gente, bueno, pues estos son grabados que a él lo llamaban y dice, oye, tengo una cosa que te puede interesar. Y no le importaba, vas a ir a Málaga, ir a Madrid, o ir un día que estaba conmigo, lo estaban llamando por teléfono porque teníamos que ver unas cosas en el banco, pero me dice, no, es que tengo que irme a Ámsterdam. Porque le había llamado a un coleccionista de Madrid que tenía una pieza, otro coleccionista en Ámsterdam que le podía interesar. Y fue a verla y se la trajo. Era un coleccionista empedernido con mucha curiosidad, como le suele pasar a todos los coleccionistas. Sí. Hablando en esa figura y en ese legado, es interesantísimo que existiera una persona, no solamente un coleccionista, sino tan interesado por recabar joyas artísticas o cartográficas relacionadas con Algeciras, ¿no? Sí, claro. Que eso de alguna manera nos ha legado ese patrimonio. Y que ahora las podamos ver. Disfrutar, sí. Todas esas cosas las tenía él, la mayoría, la inmensa mayoría las tenía en su despacho. Su despacho que estaba ahí en el número 51. Mira qué curiosa fotografía, eso es un grupo de matuteras a la salida de Gibraltar. Mira cómo se están pues sacando las cosas que pasaban de Gibraltar. Sí. Ahí. Eso, una imagen a la salida de Gibraltar, pues en las playas de campamento. El caminito hecho ahí y todo. Y una imagen que en esa época, pues seguramente era bastante cotidiana, ¿no? Y bastante identificable. Son pinturas, son grabados muy curiosos que, bueno, hoy gustan mucho verlas. Y ya te digo que es que este hombre tiene una curiosidad tremenda y esa es otra carta náutica, qué bonita, tiene la carta náutica arriba y una reprografía abajo de lo que era el estrecho de Gibraltar. Tiene a un lado el Mediterráneo, a otro lado el Atlántico, y eso es un mapa del siglo XVIII. Te digo que lo adquiría todo. Ese es otro mapa. Carta, también esto llega hasta el Cabo San Vicente por abajo, sí. Y al fondo el estrecho de Gibraltar. De cartografía tiene muchísimo. Sí, muchísimo. Eso es pues todo esto lo tenía él en su... Ahí vemos otro grabado también. Claro, eso es San Roque. Otra escena, ¿no? Eso es San Roque y creo que tiene que ver ya con la expulsión de los, eso parece, los españoles de De Gibraltar. los españoles, ¿no? Sí, eso es desde San Roque, sí. Y eso es una imagen típica que ya conocemos de la Plaza del Almirante, Plaza Alta. Pero no por ello menos esa está puesta en el atractiva, museo. ¿no? Sí. Esa está puesta en el museo y tiene un gran valor porque también aunque hay muchas copias, eso es un original único. La antigua disposición que tenía la Plaza Alta, eso probablemente hablamos de principios del siglo XX, finales del XIX, quizás. Esa no, esa es anterior, muy anterior. Creo que es anterior. Sí, eso es siglo XVIII seguro. Sí. Entonces todo esto lo tenía en su despacho y muchas veces, pues bueno, no lo podía tener expuesto porque su despacho tampoco daba para más. Por eso de ahí su interés también a que esto estuviera en un sitio visible. Y este es el cartel. Ese es el cartel de feria de 1915. Qué curioso. Ese es el que digo que es de Mariano Bertucci. Se ve al fondo Gibraltar, sí. Barco por la bahía y Algeciras, ¿no? Corridas de toros 1915. Fíjate cómo era el cartel, Algeciras, corridas de toros 1915. Claro, la feria se en vez de poner feria real y se circunscribía al ámbito taurino, claro. Sí. Claro, y además pues se veía que en esa época tenían que venir muchos extranjeros porque el señor que está ahí tiene una pinta de inglés, y luego pues dos señoras vestidas de flamenca de aquella época. De aquella época, exactamente, sí, ¿no? Porque se ve una cosa bastante clásica, ¿no? Con la imagen de la bahía al fondo. Una imagen que perfectamente podría ser cartel de la feria. Bueno, quizá a lo mejor lo del inglés no tanto, pero la estampa podría ser actual, ¿no? Perfectamente. Pues el cuadro es un original perfecto. Me consta que el alcalde lo conoce y lo valoró muchísimo porque él lo vio ese cuadro personalmente. Otra de las curiosidades, ¿no? De la colección de Antonio Viña, que no se limita solamente al aspecto cartográfico, sino que tiene... Exactamente. Esa colección, cuando se pueda visitar, va a ser una joya y va a merecer la pena y estoy seguro que se le va a dar mucha importancia, incluso para que venga gente de fuera a visitarlo, porque realmente el Instituto de Estudios
cartográfico se quedó maravillado. Bueno, Eso tuvo que quería hacer preguntarte. el estudio de Eso todo. te quería preguntar porque efectivamente vemos que hay mucho aspecto artístico en esta colección, hay grabados, hay incluso carteles, alguna que otra rareza, pero hay un apartado muy importante de cartografía y además que efectivamente está en la web de la Junta de Andalucía dentro de un apartado destacando su importancia cartográfica. Exactamente. O sea que ya va más allá incluso de la aportación patrimonial. Cuando vinieron los especialistas, por el Instituto Cartográfico de Sevilla, de gran importancia, no solo a nivel nacional, se quedaron maravillados. Yo estuve presente en el despacho de Antonio Viña junto con los hermanos y cuando estaban fotografiando y haciendo un informe de cada una de los cuadros, de las cartografías y de la reprografía, estaban maravillados de lo que estaban viendo, ¿no? Y son gente con mucha experiencia en ese tipo de colecciones, ¿no? Y como bien dice, se puede consultar incluso en la Junta de Andalucía porque tiene una gran relevancia. Sí. Pues bueno, todo esto es lo que podrán ver los algecireños cuando dentro de poquito lo estamos ya contando, se inaugure este nuevo espacio museístico, que además va a ser una prolongación casi, porque está muy cerquita del actual Museo de Algeciras. Van a poder disfrutar no solamente del recinto de la capilla, sino de toda esta colección. Es una noticia extraordinaria en una ciudad como la nuestra, Algeciras, que a lo largo del tiempo ha ido constantemente perdiendo y perdiendo. Pues bueno, hablábamos hace poco de la recuperación del fuerte de Isla Verde, ahora hablamos de esta recuperación. Son noticias positivas para una ciudad que ha ido perdiendo muchas señas de identidad, ¿verdad? Y destacar con mucha relevancia que una persona que no nació aquí, pero que se sentía algecireño por los cuatro costados y que luego hay que agradecer muchísimo la buena disposición de la familia, los dos hermanos, Javier y Elena, y sus padres, que hoy ya están fallecidos los dos, en no poner ningún reparo a que esta valiosísima colección pues se quedara en Algeciras, como era el deseo de Antonio Viña, que bueno, yo tuve oportunidad de que me lo manifestara en muchísimas ocasiones. Pues sí, la verdad es que no solamente su interés por recoger todo aquello, que además su dinero y su esfuerzo y su trabajo le costaría, sino porque además de todo aquel esfuerzo y toda aquella recopilación al final quede en manos de la ciudad, ¿no? Y que se pueda disfrutar. Eso es sin duda destacar y constantemente en todo el proyecto se está recordando y se está ensalzando, como no puede ser de otra forma, la figura de Antonio Viñas, que tú pues bien conociste, ¿no? Y por supuesto la generosidad y buena acogida también por parte del ayuntamiento, del alcalde y de las personas de su equipo, ¿no? De la concejala de Agricultura y, como digo, la directora del museo, Rosabel. Pues muy bien, Desde AEPA queremos también agradecer, lógicamente, a la familia Viñas y a la Corporación Municipal el interés que han mostrado para que esto pueda exponerse a la vista de los algecireños y de la gente que venga de fuera, lógicamente. Pues será dentro de poquito, ya lo estábamos contando y sin duda todos y buena parte de la ciudadanía algecireña ya lo tendrá apuntado ya en la agenda de que eso será una realidad y de que pronto podremos conocerlo y estaremos deseosos de hacerlo. Si Dios quiere. Juan Barreno, Benjamín Calvo, muchas gracias por venir, muchas gracias por ilustrarnos acerca de este rinconcito del pasado y con esta luz que alumbra hacia el futuro, además. Muchas gracias por esa oportunidad. Muy bien. Pues nada, ahí queda ese contenido del que nos han venido a hablar Juan Barreno y Benjamín Calvo, la capilla de la Alameda, un rincón casi ya olvidado, casi ya perdido. Hemos visto la degeneración con el tiempo, de qué manera gracias al esfuerzo municipal y sobre todo al trabajo de familias desinteresadas, como hemos visto en el caso de Antonio Viña y en el de la asociación de AEPA, cómo se ha creado el crisol suficiente para que se recupere no solamente la capilla, sino un legado valiosísimo que todos ustedes podrán conocer dentro de poco asistiendo a ese espacio museístico que se va a inaugurar en la ciudad. Nosotros desde Onda Algeciras, como siempre, estaremos pendientes de este y de otros asuntos para contaros la última actualidad y para que a ustedes no les falte ni un detalle de lo que sucede en nuestra ciudad. Y en respecto a nuestro programa, pues ya saben que continuamos todas las semanas y que esperamos, como siempre, verles al otro lado de la pantalla, que ustedes nos vean, mejor dicho, y nosotros aquí para continuar recabando historias y anécdotas y curiosidades que tienen que ver con nuestro pueblo, con Algeciras. Será en la próxima semana aquí en Varieté.
Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.